Estás escuchando Transformando Vidas con Oliver Chávez, psicoterapeuta y experto en evolución humana. Pues el día de hoy tenemos un gran tema. Por ahí vamos a esperar que se conecte Noemí. Porque bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las generaciones. ¿Cuáles son esos retos que de repente tenemos entre generaciones? Y pues cómo de repente al no estar en esta sintonía nos genera una dificultad importante. Entonces, bueno, quizás ustedes han visto que de repente entre el abuelo y el nieto no se pueden poner de acuerdo y tiene que ver con varias cosas, ¿no? Un proceso evolutivo, pero también un proceso de generaciones, que venimos cargando toda esta parte pues sociohistórica y que bueno, ahora con la pandemia nos ha tocado ver muy de frente, ¿no? Los abuelos que pues están al cargo de los nietos y bueno, como este choque de generaciones de repente es complicado, ¿no? ¿Cómo entender a los adultos mayores y estas nuevas generaciones que pareciera que traen un chip diferente? Y bueno, pues ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Aquí ahorita a ver que se conecte Noemí, que va a ser nuestra invitada. Que bueno, pues déjenme les cuento que tiene un libro muy interesante que dice Entre tiburones y millennials. Ella es experta en todo el tema de desarrollo humano, liderazgo, coaching, porque creo yo que lo que nos falta de repente en las familias, en nuestras relaciones, es justamente esta parte empática, conocer desde cuáles son esos lentes que ve el mundo el otro, esta parte empática entre los nietos y los abuelos, entre los papás que de repente son como traductores entre las dos generaciones y de repente entran en unas situaciones muy complicadas, ¿no? Por una parte tienen a los abuelos, a sus papás y por otra parte tienen a sus hijos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con estas generaciones? Estos choques, ¿no? Entre sistemas de aprendizaje. Ya está ahí Noemí, vamos a ver si nos manda para agregarla aquí. A ver si la podemos. Noemí, aquí ya está, le vamos a enviar la invitación, porque esto es muy interesante, es algo cotidiano, pero que al mismo tiempo pues nos hace mucho. Ahí está, creo que ya está Noemí. ¿Cómo estás, Noemí? Bienvenida. Hola, Oliver. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy contenta con este tema que me apasiona. Claro, ya les estaba contando un poquito aquí a los que se están conectando cómo esta pandemia hizo que se unieran estas dos generaciones, ¿no? Los abuelos que tienen que cuidar a los nietos y de repente los papás no saben qué hacer y cómo hay hasta muchos nombres, ¿no? La generación X, los baby boomers, los millennials, etcétera, Sí. etcétera. Y a mí me encantaría que nos contaras, porque ya sé que eres especialista en todo esto, aparte de tu libro padrísimo, para todos los que nos están viendo, se lo recomendamos. Miren, ahí está, Entre tiburones y millennials, ¿no? No venía preparada. Excelente. Oye, Noemí, cuéntanos un poquito qué pasa con las generaciones, qué te toca ver a ti, de qué nos habla ese libro, porque al fin de cuentas yo pienso que es una herramienta muy importante y sobre todo les decía de ser empáticos, de ver con qué ojos ve el mundo mi abuelo, mi padre o yo como millennial, centennial, nativo digital y todos estos nuevos términos que me encantaría que la gente pudiera llevarse esas ideas de qué es cada generación. Cuéntanos un poquito, Noemí. Mira, ahorita decías muy interesante. Bienvenidos. Creo que se están conectando bastantes. Damos la bienvenida, ¿te parece, Oliver? Claro que sí. A Mena, Eduardo, Carlos, Isabel, Alejandro, Carmen, Fabián. Oye, Fabiana, oye, muchísimas personas que se están conectando. Pues algo que tú comentaste, no sé si les pasó esto, pero con la pandemia sí nos reunió, pero muchas personas tuvieron un conflicto en comunicarse y en empatizar. Como no Claro. están acostumbrados a convivir con diferentes generaciones, pasó eso del choque que yo veía en las empresas. Ahora que es más fácil, desgraciadamente es más fácil que un millennial se comunique con un millennial de Nueva Zelanda, un millennial mexicano, con un millennial de Nueva Zelanda, que con un baby boomer que está en su casa. Claro. Es más fácil para ellos comunicarse entre generaciones, pero ¿qué pasa cuando tu líder, tu usuario interno, tu cliente, tu colaborador es de otra generación?
pues viene un choque. ¿Por qué? Porque para poder empatizar con otra generación, primero necesito entender mi generación, de dónde Claro, vengo, cómo aprendí, cómo veo el mundo para poder entender también a las otras generaciones. Si no me entiendo yo la manera en cómo voy a dirigir, cómo estoy dirigiendo, porque así me enseñó mi jefe baby boomer o mi papá o mi mamá baby boomer, o yo soy millennial, en cuerpo de generación X, es broma, pero sí me siento muy de nuevas generaciones. El hecho de haber estudiado muchísimo a las nuevas generaciones, te puedo decir que sí empatizo bastante, pero no es otra cosa más que entender su mundo, su contexto. claro. En este libro vienen muchísimas técnicas de coaching, como estoy certificada como coach internacional, vienen preguntas poderosas y técnicas también de liderazgo, de trabajo en equipo, para que las puedas aplicar. Si tú eres millennial, las apliques con tu misma generación o con generaciones superiores, antes que tú, o las que vienen, ¿no? La generación contemplativa. Hay varias categorías, Oliver, en las Ujú. generaciones. Hay quienes dicen que los millennials tienen de 24 a 35 años. Hay otra, la teoría generacional más actualizada comenta que la generación millennial nació entre 1983 y 2005, o sea, tiene 16 y 38 años. Ujú. La generación que tiene 15 años o menos es la generación contemplativa o también llamada de cristal. Es un Ujú. término, ¿por qué se les dio a ese término? Porque tienen poca tolerancia a la frustración. Porque la generación X, quienes educaron a esta generación contemplativa, se fueron al extremo. Dijeron, no queremos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros para que no sufran. Claro, Entonces la generación contemplativa realmente no tiene la causa o nació así, como son de poco tolerantes a la frustración, la inmediatez de las cosas, el poder o el control de decisiones que les correspondía a los adultos, porque así aprendimos nosotros, pero ellos no aprendieron así. Nosotros les dimos mucho poder en la toma de decisiones, porque como papá y mamá baby boomer no enseñó a la generación X a dar y recibir amor, a tener una relación de ujú, empatía, ¿qué crees? Pues no sabíamos cómo educar y mostrar nuestro cariño a las generaciones pequeñas y entonces les dimos todo. claro. Confundimos que el amor se demuestra con lo material y no va por ahí. Hemos cometido varios Claro. errores la generación X, ¿eh? Y Muchos por ahí errores. hasta hay algunas frases, ¿no? Que dice que son las primeras generaciones en desobedecer a sus padres, pero en obedecer a sus hijos, ¿no? En Claro, esta claro. parte que de repente, pues creo que ahora, hoy es más importante por muchos temas este tema. Uno, porque el promedio de vida también es mayor, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de conocer a nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Cosa que quizás antes, pues morían antes y aparte ahora estamos muy conectados con dispositivos que también nos permite, y es algo bonito, ¿no? Esta parte de poder hacernos cercanos con la gente que queremos, pero también, y es algo que yo creo que viene ahí en la parte de los retos, porque de repente, al también estar hiperestimulados, de repente llegan a esta generación de cristal que todo me dan, todo rápido. ¿Cómo me conecto con mi abuelito que me está pidiendo que le enseñe a usar el teléfono y de repente no entiende a la primera y tengo que ser paciente, respirar profundo, contar hasta 10, todo esto? Y yo creo que son de estos retos que te toca ver, ¿no? Cuéntanos un poquito más de estos retos que ves entre las generaciones. Mira, la generación baby boomer, vamos ahora sí que de atrás para adelante, la generación baby Ajá, boomer que nació entre 1939 a 1959, o sea, tienen ahorita 62 a 82 años y algunos todavía están trabajando en las empresas. Ellos tienen una capacidad de atención sostenida de 3 horas. ¿Por qué? Porque en su wow, tiempo había solamente el periódico, la radio y ahora sí que la tecnología más avanzada fue la televisión, pero ya llegó en sus últimas etapas con ellos. Por lo tanto, tienen mucha capacidad de escuchar y sobre todo también de hablar. uh-huh. Esta generación nació aprendiendo a ser disciplinados,
tienen un alto valor de lo que es la honorabilidad. El honor pesa mucho, la ética pesa mucho, el esfuerzo o sea, es una línea que marca en donde si quieres demostrarles a los baby boomers que sabes, tienes que esforzarte, sacrificarte y con hechos, no con palabras. A ellos tienes que llegarles con hechos y no con palabras. Entonces, es una generación que nos exigió mucho a la siguiente generación, que es X. Esta generación baby boomer, y creo que tenemos varios ejemplos presidenciables, ¿verdad? En el que estás conmigo o estás en contra de mí. Esa es la Claro. generación baby boomer. O es blanco o es negro. Polarizan mucho. Y es una generación donde su verdad es la única, hasta que no se demuestre lo contrario. Y como no sueltan el control, porque así aprendieron a educar, a mandar, a hacer negocios, a tener pareja. O sea, ellos en la generación baby boomer que mandaba era el papá, el abuelo, no había hace nada de que igualdad de generación, pero no es culpa de ellos, así aprendieron, así fueron educados. O sea, Claro. acuérdense que, o sea, ubiquen en esa época en donde la iglesia y el ejército eran las dos fuentes de poder soberanas. Entonces, la iglesia marcaba valores y el ejército también. Rectitud, disciplina, esfuerzo, por un lado. Y acá religiones, esta es mi palabra, esto es lo que tiene que hacerse y esto es lo que diga la ley de la iglesia. Entonces, así nacieron ellos, muy polarizados. Y educaron a una generación, que somos nosotros, generación X, que nacimos entre pues 1960 a 1982. Tenemos 39 y 61 años aproximadamente. Chavos, chavos. Chavorrucos, los famosos chavorrucos, los eternos jóvenes que no queremos envejecer por nada del mundo, ¿verdad? Nuestra capacidad de atención sostenida cayó a 1 hora. Por Dos eso horas menos. 2 horas menos, pero sí tenemos paciencia para escuchar, para hablar, somos mucho de yo hice, yo viví, porque tenemos esa capacidad de atención de conversar por más de 1 hora fácilmente. Aguantamos juntas aquí en México hasta de 2 horas, ¿por qué no? Pues estamos acostumbrados, ¿no? Y es una generación donde los baby boomers nos enseñaron que cuando tú tienes la autoridad como ellos la tuvieron, ellos dan direcciones, dan indicaciones y uno obedece. No podíamos ver a los ojos a nuestro papá ni contradecirlos. Claro. Mucho menos a tu jefe de trabajo le cuestionabas. Porque teníamos que trabajar, teníamos que llegar, ser los primeros en llegar y los últimos en irnos. Porque era mal visto que te fueras primero o que llegaran las 6 de la tarde y ya te quisieras ir. Era mal visto. Tú tenías que demostrar con esfuerzo, sudor y lágrimas, casi casi, que eras personal de confianza y tenías que quedarte horas extras. O sea, no se te pagaban las horas extras, pero estábamos acostumbrados porque en casa nos exigían, ¿quieres salir? Te toca recoger bien el cuarto de tus hermanos. ¿Quieres, ¿quieres ir al cine? Pues tienes que traer buenas calificaciones. O sea, todo tenía que demostrarse. Por Claro, eso ese cuando esfuerzo, entramos a trabajar, la cultura del trabajo, ¿no? Claro. exactamente, entramos a trabajar con una mentalidad de hay que darlo todo, hay que esforzarse, si no, no vale la pena. Y esa forma de trabajar, creemos que las nuevas generaciones también aprendieron así y no. Entonces vemos con malos ojos a las nuevas generaciones que ya se van, que quieren horarios flexibles, que quieren traer su ropa cómoda para trabajar. Y la generación millennial, que es la que le sigue, esta generación, bueno, antes algo muy importante para conocernos, la generación X, y para que los millennials y generación contemplativa o centennials nos conozcan, se empaticen con nosotros un poquito, nos tengan paciencia. Aprendimos, generación X, a ser muy competitivos. Porque mamá baby boomer, papá baby boomer, siempre nos comparaban con el hermano que tenía buenas calificaciones, con el vecino, con el sobrino que era bueno en estas habilidades y entonces volteé, ¿y tú por qué no? Tú lo tienes que hacer mejor, y tú lo tienes que hacer mejor, y tú tienes que hacer mejor.
Entonces, era muy castigado equivocarte, Claro. era mal visto. Por eso, nuevas generaciones, entiéndanos que nos ha costado mucho trabajo ver a los errores como aprendizajes, porque era mal visto, era castigado. Simplemente vivíamos en un mundo de televisión donde Superman, Batman, siempre tenía que dar el ejemplo y ganar. Nunca se equivocaba. Ujú. Siempre moría el villano. Claro, incluso también hasta en las películas, ¿no, Noemí? Antes, Claro. por ejemplo, el malo era malo, ¿no? Y ahora dices, bueno, la otra historia de Maléfica, ¿no? Vamos viendo, bueno, y entonces entiendes, dices, bueno, el malo no es tan Ah, malo y el bueno también no es tan bueno, ¿no? Estas como nuevas perspectivas, como bien lo decías, ya no es el blanco y el negro, sino que se va abriendo una escala de grises, ¿no? Y entonces me encanta esto que lo compartes desde el tema empresarial y también familiar porque es un gran reto ahí en las empresas, pues a nivel mundial, las empresas familiares, que más del 70% mueren, ¿no? Y ahora qué complicado, y ahora que están las tres generaciones, el abuelo, ¿no? Para que vayamos entendiendo todo esto que nos compartías, la generación X y quizás nuestros hijos o el nieto que se une, ¿no? Donde dice, pues no necesariamente tengo que estar ahí mis 8 horas sentado en un lugar fijo, y sí. entonces, ¿cómo le explicas al abuelo que dice, no, el valor del esfuerzo y es de sol a sol y solamente así podemos producir? Qué interesante esto, ¿no? Sí, o sea, los baby boomers te querían ver en la oficina, no importa si no estás trabajando, te querían ver sentado ahí. Ahora sí que hora Pompi, ¿no? La famosa hora Claro, Pompi. O sea, tú podías estar jugando a la computadora solitario, pero el jefe te quería ir. No él sabía que estabas jugando. O sea, ya sabía que habías acabado tu trabajo, pero él quería verte ahí. Quería ver que demostraras con ejemplo que tenías puesta la camiseta, no importa si estuvieras sentado sin hacer nada. claro, Entonces, es muy interesante que si tú te conoces cómo aprendiste, puedes conocer el contexto de cómo aprendieron los demás. Por eso es muy importante que primero te entiendas a tu propia generación. Y ujú, esto, por eso se llama generación, o sea, generaliza. Sé que muchos de ustedes, ahorita que hable de los millennials, van a decir, no, yo soy generación X, yo no soy millennial. ujú, Muy probablemente fue porque tus papás te educaron muy al estilo baby boomer, como nos educaron a nosotros la generación X. claro, Y los millennials no se podía creer que vinieron a revolucionar porque su capacidad de atención sostenida, de hablar, de conversar en una reunión, en un webinar, cayó su capacidad de atención sostenida a 15 minutos. Si tú en 15 minutos no le dices lo más importante del proyecto, los alcances, los objetivos, los indicadores, los seguimientos, en 15 minutos tienes para decirle todo eso y más, lo más impactante. Y todavía que haya feedback. ujú, claro, Entonces, todos los investigadores dijeron, no es posible. O sea, de verdad, va a venir otra generación que tenga una capacidad de atención sostenida menos de 15 minutos, pues llegan los contemplativos de generación centennial ujú, y la capacidad de atención sostenida de ellos cae a 6 minutos siempre y cuando actives una emoción. claro. Si no Si no activas la son emoción, segundos, ¿no? sí, no. Cuando estoy hablando la capacidad de atención sostenida de concentración, de Ujú, asimilar la información. Cuando entran a redes sociales o a una página web o a TikTok, obviamente es otra manera en la que ellos cambian por 5 o 4 segundos lo que están viendo. Si en 4 segundos no captaste su su interés, atención, le dan clic y se van. Pero esto es hablando del enfoque, una conversación, de una idea, de una presentación ya en forma uno a uno o en ujú, una conferencia. Yo tengo que decirles o mantener la emoción a tope con estas nuevas generaciones para que haya interés en lo que les estoy compartiendo o el mensaje o el producto o el servicio que estoy vendiendo. Tienes que conocer a estas nuevas generaciones porque entre millennials y centennials ellos van a representar el 75% de la población económicamente activa.
Son los Claro. proveedores, los clientes, los colaboradores que van a rodearnos el día de mañana, que ya nos están rodeando. Y si tú como generación X no te pones las pilas a tener el mismo lenguaje, a saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus creencias, cuáles son su escala de valores, cómo han aprendido. Esta generación millennial aprendió a ser emisor, no tanto como receptores como nosotros. Acuérdense, Baby Boomers decía, hablaba, y nosotros desde chicos o en el trabajo no podíamos decir nada. Decíamos, sí, sí, Escuchábamos, sí, está escuchábamos. bien. Lo que usted diga, Entonces, jefe, a las 8, a lo las que 8 horas. sí, y con la mirada nos decía, con la mirada nosotros también afirmábamos. Entonces, aprendimos a ser muy receptores. O sea, aprendimos que la autoridad es emisora, emisora y emisora. Entonces, cuando tú llegas a ser jefe o jefa de una empresa, o papá o mamá, pues quieres dar órdenes, instrucciones, hablar, la planeación estratégica se va a hacer así, 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 y así son los procesos, y así es el instructivo de trabajo, y así se va el producto, así. O sea, creemos que así es como se trabaja, pero no, las nuevas generaciones aprendieron desde pequeños a ser emisores. ¿Por qué? Porque mamá, papá trabajaban y con la culpa que traían, llegaban a casa sin estar todo el día con los hijos y entonces querían recompensar ese tiempo con, ¿qué quieres de cenar? Ah, ¿no quieres cenar aquí? Vámonos a cenar a otra parte. ¿Quieres pizza? Vamos a comprar pizza. ¿Dónde quieres pasar las vacaciones? Ujú. Y ¿Qué? también a recibir órdenes y cumplirlas, ¿no? Así como el jefe, Sí, ¿no? También ahora los hijos, ¿no? En esta frase que decíamos, ¿no? La primera generación en desobedecer a sus padres, en rebelarse, ¿no? Y lo vemos en procesos socioculturales, ¿no? Los años 60, la revolución sexual, los hippies, tal. Y luego esta parte, ¿no? Esto que tú comentabas tan valioso, los padres que ahora por cuestiones económicas, papá, mamá tienen que trabajar, sentimos la culpa y entonces pasa esto que nos compartes, ¿no? Pues dónde quieres exacto. cenar, incluso hasta nos ha tocado, ¿verdad? Yo creo que a ti también, Noemí, ver que hasta a cada hijo le hacen un platillo diferente, ¿no? Porque a uno no le gusta Claro. una cosa, otro, y muy condescendientes. Y condescendientes y sabes que como no quisimos que sufrieran como nosotros sufrimos con nuestros papás tan autoritarios, tan exigentes, el famoso chanclazo o los castigos, pues ¿qué crees? Nos fuimos al otro extremo. Y Ujú. entonces, ¿qué quieres mi vida? Te voy a solucionar los problemas, hasta vas a traer un mejor celular que el mío, no me importa, con tal de hacerte feliz, con tal de que no llores, no berrinches. Y creo que tú lo has visto, que hay un cambio muy drástico en las escuelas. Claro. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo no fui hija problemática, yo al contrario, creo que me pasé de querer ser la niña ejemplar, igual, pero me tocaba ver compañeros que cuando o compañeritas, más bien compañeros, yo creo, que cuando les mandaban a hablar la maestra o la dirección a los Ujú. papás, pues los papás se ponían al lado de las maestras y apoyaban a la directora, ¿no? Y así te va a ir cuando llegues a la casa, ¿no? Y hoy cambió totalmente. Hoy la mamá, el papá se ponen del lado del hijo, o sea, Ujú. no preguntan si el hijo, su angelito, la bendición realmente cometió una falta. No. ¿Cómo es posible? No. A ver, mi hijo está bien. Es la maestra la que tiene la culpa. A la que la tienen que correr es la maestra. Es que, ¿por qué les apagó el aire acondicionado? Llegó mi Claro. bendición quejándose. Entonces, ves a las mamás, papás, ansiositos de generación X, cómo le están haciendo esto su bendición. Entonces, cambió el rol. Ahora le damos todo el derecho de palabra a las nuevas generaciones y defendemos a capa y espada ante las autoridades a nuestros hijos. Incluso se ha, me consta que en empresas, cuando se trata de reclutamiento y selección del personal, llega la mamá acompañando a la bendición de 20 años que está solicitando trabajo. Ujú.
Dices, ¿cómo es posible? Y luego todavía quiere pasar a la entrevista. Y el Como reclutador al dijo, doctor, ¿no? sí, Que como las que mamás responden. y dice, sí, 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 no ha trabajado, pero tiene muchas ganas. Y la bendición, callado. Y la mamá respondiendo. Sí, sí puede hacer eso. Sí, la ha aprendido. Y le va a echar muchas ganas. Se está viendo eso. Que la mamá y el papá les resuelven tanto la vida a las nuevas generaciones que lo que estamos haciendo es que su adolescencia se alargue hasta los 40 Claro. o Y en más. esta sobreprotección, todos los mensajes, metamensajes que se van mandando, ¿no? De incapacidad, de no merecer, de no valerse por sí mismos. Y a mí me encanta mucho este concepto que me gusta de repente explicarlo, que la creencia de ser un mal padre te convierte justamente en ese mal padre, ¿no? Simplemente con la creencia, nuestras culpas, Sí. nuestros miedos, hacemos cosas que al final de cuentas sí nos van a llevar a eso porque pues voy a decir a todo que sí, les voy a dar más de lo que me pidan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia en nuestro pensamiento cuando decimos, a ver, hoy me voy a comprar que voy a ser el mejor padre? Y aparte sí lo somos, damos lo mejor que tenemos con nuestros recursos, herramientas, y entonces ahí la lógica cambia, ¿no? Y entonces vamos encontrando ciertas cosas muy valiosas, como por ejemplo, el ayudar a veces es no ayudar, ¿no? Yo puedo ir a la Sí, entrevista del trabajo de mi bebé de 40 años, pero decido no hacerlo. No le voy a ayudar para ayudarlo, ¿no? Y qué importante es entender este juego intergeneracional para llegar a esto que tú nos vienes a plantear el día de hoy, Noemí, ¿no? Y a mí me encantaría también que nos compartieras, aprovechando toda tu experiencia que tienes en generaciones, cuáles pudieran ser esos tips que nos puedan ayudar a que sea más fácil esta empatía, este diálogo, esta conexión con las generaciones. mira, primero autoconocernos. O Ujú. sea, mi generación X, cómo es, cómo aprendió y que somos muy competitivos. Y luego, si tú eres generación millennial, entenderte, conocerte, saber que tienes una capacidad de atención sostenida de minutos, tiene lo que viviste en Internet, porque naciste mucho de Internet, a la generación X nos tocó Ujú. aprender a utilizar el Internet, no somos nativos del Internet. La generación millennial, la inmediatez, el aprender a ser muy emisores, tenemos que, uno, autoconocernos para poder conocer a las demás generaciones Ujú. y aprender que ahorita tú dijiste que los papás, baby boomers, se calificaban como buenos papás si tenían un hijo o una hija perfecta. Por Claro, eso nos hicieron tan competitivos. Si yo soy un buen papá, una buena mamá, baby boomer, si mi hijo es exitoso en los negocios y tiene un matrimonio de toda la vida y nunca se divorcia y tiene casa, carros, familia y viaja y tiene dinero. Entonces claro, quiere decir que eduqué muy bien a mi hijo y entonces así mido mi éxito como papá. Así nos enseñaron nuestros papás. Entonces, las nuevas generaciones aprendieron a que su papá y su mamá, nosotros, nos reconocemos como buenos papás o buenos líderes ujú, si les resolvemos la vida y si son felices. Si tú tienes un hijo feliz, millennial o centennial, entonces eres una buena mamá y un buen papá, porque vienes a este mundo a hacerlos felices. Y no nos estamos dando cuenta el daño que estamos haciéndoles. Porque en claro, este mundo no es color de rosa. Y entonces van a querer que todo el rato les estemos resolviendo los problemas. Y cuando se topan en una empresa que tienen que tomar decisiones difíciles y no tienen ese dominio o control o manejo de sus emociones porque aprendieron que mamá y papá solamente había felicidad en sus emociones, pues es un chavo, una chava de 25 años que se topa con un jefe baby boomer que le dice las cosas directas y empieza a llorar. Y el baby boomer dice, ¿por qué estás llorando? Si ni siquiera te pegué, estoy diciendo, estoy regañándote, o no o sea, te estoy llamando la atención porque este proyecto no está así, así, así. Y entonces los baby boomers, digo, los millennials dicen, oh, van a recursos humanos, tengo un jefe que me hizo derechos llorar, humanos y no, todo. no. Y entonces ahí se da el choque. Y no Ujú. es que uno esté bien o uno está mal. Aquí no venimos a ver quién está bien y quién está mal.
Millennials y generación contemplativa tienen que aprender a entender que las generaciones baby boomers y generación X aprendimos de manera diferente. Y nosotros tenemos que entender que ellos vienen a hacer cambios a las empresas y a la vida familiar diferente. Entonces, Claro. ¿qué nos queda? Construir en base a las diferencias. O sea, hay que saber negociar. Tú Ujú. eres diferente en esto, yo soy diferente en esto, vamos construyendo que sí, que no. No es, tú eres diferente en esto, es malo, te voy a imponer lo que sí es bueno desde mi perspectiva. No se puede. Vamos a Ujú. seguir chocando. Claro, encontrar esos grises, ¿no? Porque creo Claro, que cada generación tiene cosas muy valiosas como el valor del esfuerzo, claro. y creo que sí, nos han vendido una construcción errónea de la felicidad, estos placebos de la felicidad, que tú bien lo decías, para que sea feliz, quiero que no se frustre y no nos damos cuenta que quizás es al revés. Mientras más tenga esa capacidad para soportar la frustración, más pleno, más feliz va a ser, ¿no? Y pareciera que hemos vendido un concepto erróneo, ¿no? De este no esfuerzo, ¿no? Todo muy sencillo. Y ahí vemos, ¿no? Llegan y salen a la calle y dicen, espérate, este no es el mundo que me vendieron mis padres, ¿no? Aquí sí tengo que pasar fríos, Claro. hambre. Y qué padre poder enseñarles a nuestros hijos esta parte del mundo, ¿no? La vida es de retos. Y creo que son cosas que vamos aprendiendo muy interesantes en la familia, ¿no? Como por ejemplo, qué es el amor, qué es la vida, y creo que ahí es un eje fundamental, ¿no? Si creo que la vida es justamente de esto, ¿no? De retos, de empuje, de arriesgarte, o, no, espérate, todo está complicado, hay que cuidarnos de todo porque nos quieren hacer daño. Y esto creo que me encanta, como lo dices, hay que construir. Y veamos qué tiene mi abuelo, mi abuela para aportarnos en mi generación, ¿no? Mis padres, y también con humildad decir, ¿qué tienen mis hijos para aportarme en esta nueva generación? Y yo creo que todavía es más rico, más interesante, porque sí partimos de ideas generales de una generación, pero aparte, la etapa de vida. Sí, soy millennial, pero quizás no es lo mismo el joven que el adolescente, que el niño, cómo No. entiende el mundo, y entonces todo se empieza, lo voy a poner entre comillas, a complicar, o a mí me encanta decir, ponerse más divertido, ¿no? Porque son muchos factores que Retos. intervienen. Claro, estos retos para entendernos, y yo creo que pues no hay nada más hermoso que esta empatía, ver desde dónde está observando el mundo cada uno de la familia, independientemente de su generación, de su mirada hacia el otro, y creo que esta pandemia nos ha llevado a esto, ¿no? A convivir con muchas generaciones y muchas cosas socioculturales, como también, que decíamos, el promedio de vida, pero también que se jubilan a mayor edad. Entonces eso hace que Sí. tenga contacto con distintas generaciones, ¿no? Entonces, qué interesante esto que nos cuentas de mí. Sí, ahorita que dices dos cosas muy importantes. Con la tecnología y los avances, el tiempo de vida, esperanza de vida de las nuevas generaciones, pues si antes decíamos que nosotros era de jubilación de 60, 65 años, sorry, a ustedes van a tener energía, salud hasta los 80. Entonces no les extrañe que las empresas los quieran jubilar hasta los 80, porque tienen Claro. una buena calidad de vida y salud, porque hay mucha tecnología. Entonces, esa es una cosa. Y otra que antes de que se me olvide que lo comentaste, muy importante, es Ujú. yo quisiera que si pueden compartirnos las personas que nos están viendo, si tuvieras que definir a los baby boomers con tres palabras, yo sé que no les gustan las etiquetas, pero muchas veces el agrupar y segmentar la estadística nos ayuda para poder clarificar conceptos. Claro. Entonces, no te estreses. O sea, ahorita no hablemos de etiquetas. Tú califica, menciona tres características de cómo percibes que son los baby boomers, o si tú que eres baby boomers que nos estás escuchando, viendo, tres características de tu generación baby boomer. Tres características de cómo son la generación X. La generación X tiene 39 a 60 años. La generación millennial tiene de 16 a 38 años. Escríbenos tres cosas como ves que son los millennials, generación X y la generación contemplativa. Y vamos a construir en base a esas percepciones para que yo, si ahorita salen algunos comentarios, te voy Ujú. a dar esas tips y esas sugerencias para poder conectar mejor con el baby boomer que vive en tu casa, o es tu jefe, o es tu cliente, o es tu proveedor, o Ujú. con el generación X que es tu colaborador.
Entonces, quiero que si nos pueden compartir, no sé si ya empezaron a Claro, escribir. que por ahí vi algunas preguntas que decían, ¿cómo sabemos de qué generación somos? Y bueno, pues uno es esta parte de la edad, ¿no? Que La edad. compartías, Sí, ¿verdad? hay varios rangos. Ujú, Hay rangos de que dicen que los baby boomers tienen de 65 en adelante y los generación X tienen de 38 a 62. Pero la nueva teoría generacional ujú. hizo un cambio de rangos de edades, porque todo un ciclo económico histórico agrupa en 4 generaciones diferentes. Entonces, la nueva teoría menciona que la generación millennial tiene de 16 a 38 años. O sea, Ujú. contempló más jóvenes todavía. Claro, Entonces, por aquí dicen los baby boomers, estrictos, cuadrados y perfección, ¿no? Y sí, quizás son justamente esos retos que hacen la distinción o la diferencia en las nuevas generaciones, ¿no? Si son estrictos, pues quizás las nuevas generaciones son más relajados y ahí es el problema, sí. ¿no? El blanco y El negro que primer nos choque. compartías, ¿no? Exactamente. Si mi cliente, mi jefe, mi colaborador es un baby boomer, mi papá que está ahorita, tal vez lo tengo que cuidar, tengo que convivir con él, es estricto, cuadrado y perfección, el error que vas a cometer es querer que cambie. No va a cambiar. Claro. Esa Pero generación quizás baby sí me boomer puedo no va. adaptar yo como millennial, Ah, ¿no? Ver, ¿no? exactamente. Utiliza tus habilidades de adaptación rápido al cambio. Claro, hay una estrategia, ¿no? La de One Down, que funciona mucho, creo, para este tipo de situaciones, ¿no? Al final de cuentas, me pongo un escalón abajo y entonces lo hago sentir al baby boomer con toda su experiencia, reconocimiento y todo, que él toma esas decisiones, pero quizás, bueno, también empujo mi creatividad, mi Claro. manera de ver el mundo y creo que estas son como de esas estrategias que son muy valiosas, ¿no? En la familia y también en la empresa, ¿no? Porque al final de cuentas lo decíamos, ya nos toca convivir con más generaciones y tenemos que estar bien alerta en esto que nos compartes, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, Noemí, porque el tiempo ya se nos está No. acabando como agua. ¿Cuáles pudieran ser esas cosas que sí o sí tenemos que saber muy puntuales de las generaciones y cómo tener estos tips para integrarnos mejor con cada uno de las personas que convivimos? Incluso hablamos de hogares multigeneracionales, ¿no? Cuando el abuelo se viene a vivir con nosotros por un tema médico, porque nos toca convivir demasiado, porque cuidan a los nietos, etcétera. Y entonces vemos nuevas composiciones de familias que están ahí presentes, 3, incluso hasta 4 Cuatro generaciones en un generaciones. mismo techo. Y entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer? Bueno, ahí les va. Tomen nota, ahora sí que pluma y papel. A las nuevas generaciones les gusta muchísimo el feedback inmediato. Ujú, O sea, ellos te van a entregar los resultados muy probablemente de una manera diferente a la que tú le explicaste, porque también eso es otra de las cosas. Deja que sean parte de la estrategia, deja que sean parte de las decisiones que son negociables en el hogar o en la empresa. Si ujú. ellos son parte de la estrategia del cómo, van a comprometerse mejor. No trates de imponer. O sea, hay unos proyectos que hay que imponer por la urgencia, la inmediatez, pero hay otros proyectos en donde ellos pueden libremente llegar al objetivo de una manera en la que ellos se sientan libres. Entonces, también a las nuevas generaciones, otro tip que te voy a dar para con las nuevas generaciones es que cada vez que te pidan un consejo o un feedback, no te tardes en dárselos. Ellos quieren rápido saber si te gustó el proyecto, el diseño o te recomendaron una película, una serie. Coméntales, oye, me encantó, sí, no, por esto. O sea, se sienten importantes que les des feedback inmediato porque Claro. la inmediatez de las redes sociales lo llevan a la vida profesional y personal. Otro tip que te quiero compartir es que las nuevas generaciones aman, adoran, les encanta el reconocimiento. Ujú, El efecto de like que hizo Facebook, Instagram, todo ese efecto en ellos causó la necesidad, pero no es porque ellos quieran, es porque así lo aprendieron. claro. O sea, tengo tantos likes, wow, si dejo ese post. No tengo tantos likes, lo elimino. Pasa eso en las empresas y
y en la vida, en la familia, cuando tú reconoces, cuando tu generación X, que estás tatuado aquí de ser competitivo y ser el mejor, tienes que dejar y ceder esa silla y dar y cedérsela a las nuevas generaciones y reconocer sus fortalezas, sus talentos, porque ellos aman el reconocimiento. Y entonces, cuando tú les reconoces esos talentos, haces clic con ellos y entonces te empiezan a ver con confianza, con un diálogo de apertura y te empiezan a preguntar cosas, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Pero en la medida que tú les reconoces algo, ellos voltean a verte y a Claro, escucharte. y la vieja creencia era, si reconozco, uy, no, se les va a subir, es más, hasta me van a exigir que les suba el sueldo, entonces Esa era la generación X con generación claro, X. poco reconocimiento, porque si no, quién sabe, me van a empezar a faltar, tal, ¿no? Y entonces, qué interesante esto, reconozcan y generen este puente de confianza y va a aumentar la productividad, ¿no? Porque se van a sentir valiosos, útiles y le van a echar más ganas, ¿no? A los proyectos, al innovar y pues utilizar estos nuevos recursos que traen los jóvenes muy a flor de piel, ¿no? Entonces, me Sí. encanta esto. ¿Cuál otro, Noemí, para ir ¿Cuál? cerrando el día de Pues hoy? mira, si tú eres millennial o generación contemplativa y quieres que tu papá o tu mamá en el negocio o tu jefe te dé ese proyecto, quieres escalar, a las nuevas generaciones tienen que llegarnos con demostrar los resultados. No con, ay, es un bonito podcast, hice un bonito video. No. A ver, ese video, ¿cuántos resultados, ventas cerradas tuvimos o cuánto incremento en ventas, pues? O Ajá. esa propuesta que dices, ¿cuántos costos nos van a reducir? O sea, ¿quieres llegar con la generación X? Tienes que traer con resultados, con hechos. Sorry. Ujú. Es la Claro. manera en que puedes escalar más rápido y conectar más con ese líder o esa líder que es generación X y tú quieres que te dé el proyecto que tanto soñaste o que te dé esa confianza para que tú lideres al equipo. Tienes 20 años o 25, ya quieres liderar, tienes que, ni modo, no es por lo que tú estés viendo en tecnología o Wikipedia o Google que vas a demostrarles que sabes. No, información no es igual a comprensión. Claro. A la generación X, si tú quieres generar confianza y eres millennial, la confianza con la generación X es con los resultados y con los hechos. Ese es Así un es. tips buenísimo. Pues ya lo saben, yo creo que nos vamos a tener que aventar otro programita porque hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que creo que vale la pena profundizar incluso de cada generación Sí. y esto que decíamos, ¿no? Estas mezclas culturales de edad y aparte de generación y todo lo que nos toca vivir, ¿no? Y en distintas trincheras, ¿no? Como lo hemos hablado, desde la familia hasta la empresa. Entonces, seguro que vamos a hacer otro porque yo creo que Sí. nos da para mucho Sí, para es estar que hablando. falta todavía, o sea, Oliver, falta cómo aprendimos a relacionarnos la generación X, que no aprendimos a recibir ni a dar amor. O sea, se las dejo ahí nomás para tema de, Para que nos vean ajá, después. y cómo las nuevas generaciones aprendieron a relacionarse con la tecnología y que Ujú. falta esa habilidad de personal que tienen que fomentar, porque no todo es tecnología. Sé que la pandemia nos llevó a separar lo presencial y a cortar un mucho, ya, muchísimo, lo que es el contacto, ahora sí que Claro, touchy, pero tarde o temprano vas a tener que conectar con las emociones, generaciones nuevas, y no se hace con tecnología. Hay que aprender a usar la tecnología para conectar con las emociones. claro. Entonces, hay Y muchísimos entonces temas entre generaciones. me encanta eso, generar ese compromiso de hablar de esto, los afectos en las generaciones, cómo aprendí que es dar y recibir amor y cómo lo entendemos en estas nuevas como generaciones, ¿no? Sí. Quizás los adultos entendían que el amor era el respeto, pero quizás los millennials, ¿qué piensan? No sé si darme un No, no, like no, no. es lo Sí, mejor, me siento sí. amado y todo, ¿no? Claro, o sea, Pero, ahorita es, o sea, que me interesa alguien, voy, les toqueo en su Instagram a ver qué me dice, pero acuérdate que en Instagram sube lo mejor. Y antes, claro, ¿cómo conquistaban las generaciones X? O sea, conquistar es
pararte en la puerta de la casa y saber que va a salir el papá y que te puede Claro. correr. O sea, eso es conquistar. O sea, Esa lucha permanente, sí, ¿no? esa era la Claro. conquista de antes y ahorita no, esto es muy diferente. Entonces, ese tema está muy padre. Pues lo tocamos con mucho gusto. Y bueno, pues también a todas las personas que se estuvieron ahí conectando, por ahí me tocó ver algunos amigos de distintas Saludos. partes de la República, incluso de distintos países. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan. Ya vamos a estar todos los jueves sacando contenido para ustedes. Y Noemí, seguro vamos a hacer otro programita por ahí, porque creo que nos sirve mucho entendernos, como tú bien lo decías, primero voltearnos a ver dónde estamos parados como seres humanos para poder entender con una mirada cálida, entender la generación del otro y pensar que no es personal, que así crecieron y no es que me exijan demasiado, sino es que ellos también les exigieron demasiado y entonces lo más hermoso creo que es ser equipo, voltearnos a ver con amor, con empatía para construir lo mejor en estas relaciones intergeneracionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejamos esto para que también las personas que estén ahí, que nos ayuden a compartir este video, muchas personas nos van a ver después, pero ayúdenos a compartir y queda pendiente, Noemí, queda pendiente Claro ese que gran sí. tema, las emociones, los afectos, cómo son expresadas, sentidas y vividas entre las distintas generaciones. Me ¿Sale? encanta el tema, claro que sí. Pues un abrazote, mil gracias por tu tiempo y mandamos saludos a los que se están conectando ahorita, Rafael Ruiz, Astrid, bueno, que están en Colima, a Aldo también le mando un fuerte abrazo, a Lorenux también y todas las personas que nos sintonizaron. Y bueno, pues estamos en contacto y nos vemos pronto, Noemí. Un abrazote, que tengan Un todos muy abrazo. buena noche. Bye Ay, bye. y aparte también, ¿dónde consiguen tu libro? ¿Dónde lo Sí, consiguen? sí, sí. Porque seguramente Sí. lo van a querer leer. Si nos Está puedes en decir, Amazon, ajá, en Kindle, está en forma electrónica y está en librerías Porrúa, en el centro aquí en Guadalajara. Pero si no, igual me escriben y se los hago llegar. Entre ¿Ok? tiburones y millennials, Millennial. ¿verdad? Excelente, para que compren el libro, de seguro les va a dar mucha información muy valiosa para aplicarlo en todas sus relaciones, en la empresa, con sus hijos, con la pareja, con todos. Así es que bueno, pues un abrazo y ahora sí, ya nos despedimos. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego, bye bye. Esto fue Transformando Vidas con Oliver Chávez. Síguenos en redes sociales como @Oliver Chávez Familiólogo. Recuerda que tenemos un podcast para ti cada semana.